Vamos a empezar nuestra clase que corresponde al capítulo de alteraciones hematológicas. Entonces vamos a empezar con la parte un poquito que es más pesada, que son los linfomas. Entonces acá estamos viendo la imagen de estas lesiones que en realidad constituyen un conglomerado ganglionar. Entonces ustedes ya deben estar viendo los que están rotando en el hospital, que algunos pacientes vienen con estas masas a nivel cervical, ¿verdad? Podemos verlas también a este nivel, tanto en personas mayores como en personas jóvenes, ¿no? Luego vamos a ver que el linfoma tiene, pues, el de Hodgkin tiene dos focos de presentación. Entonces, algo que debemos tener en cuenta y para poder, digamos, manejar todo lo que corresponde a, digamos, a los linfomas es algo que debemos conocer, ¿no? Es el estudio del ganglio linfático. Ustedes saben que estos nódulos, que en realidad son los que percibimos cuando se examina a los pacientes, pueden estar solos o pueden estar en grupo, ¿no? Es cuando llamamos los conglomerados. Entonces, el hecho de que, digamos, observemos un crecimiento acelerado de estas masas a nivel cervical ya nos llama la atención, ¿no? Entonces, junto con la clínica, pues, o sea, corroborado con la clínica, podemos llegar a la sospecha de que es un linfoma, ¿no? Entonces, pero para confirmar el diagnóstico, necesariamente tenemos que hacer una biopsia, ¿no? Ahora, nuestro indicador, digamos, es sacar una biopsia, incisión, punción de tiroides tipo Trucus, ¿no? Lo que se necesita es sacar todo el ganglio linfático. ¿Por qué? Porque el ganglio en realidad no es, digamos, una estructura pequeñita, ¿no? Si ya tiene, digamos, cierto tamaño y la lesión puede estar a diferentes niveles, ¿no? Puede estar cercana a la cápsula, puede estar en la parte medial o periféricamente, ¿no? Entonces se tiene que estudiar todo el ganglio. Por eso la importancia de poder, digamos, tener toda la pieza, incluida su cápsula, para poderlas estudiar. Claro, muchas veces no siempre podemos, digamos, estar cerca a lo que es el diagnóstico de un linfoma. Puede ser otro proceso infeccioso, puede ser un secundarismo, una metástasis, ¿no? Entonces, frente a todo esto, y cuando las cosas, digamos, o la clínica no está clara, ahí sí se tiene que hacer, digamos, otros procedimientos, ¿no? Entre ellos está los BAD, que es la biopsia aspiración con aguja fina, están las biopsias incisionales, tratar de sacar una cuña del ganglio y digamos, estos procedimientos lo que se hace es enviar a patología, de preferencia en fresco, para poder hacer una impronta, ¿no? Y en ese momento tener una idea de qué tipo de células son las que son las que vamos a poder observar cuando el ganglio ya haya salido, ¿no? Ya esté procesado. Entonces, ese procedimiento de hacer la impronta cuando llegue en fresco es un estudio citológico que nos ayuda, digamos, a determinar qué tipo de línea celular es la que estamos observando, ¿no? Entonces, estas piezas, después de que se ha hecho la impronta y se ha fijado en formol la lámina portaobjetos con la citología, nos queda el trozo de tejido, ¿no? Ese tejido debe ser colocado en formol al 10%, baferado, eso significa que tenga que tener en su composición unas sales para poder realizar coloraciones de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, eso también, digamos, si es que no se llega al diagnóstico, no se confirma con la inmunistoquímica, ya se tiene que hacer otras pruebas, ¿no? Como la citometría de flujo, PCR o algunas técnicas moleculares que ya se está utilizando, ¿no? Entonces, aparte también vamos a ver que si no encontramos, digamos, un proceso neoproliferativo, podemos estar frente a un cuadro infeccioso, entonces ahí tenemos que hacer uso también de las coloraciones especiales, si por decir vemos un granuloma tuberculoso, es un ganglio con TB, o de repente es alguna otra lesión, una micosis, entonces ya hacemos coloraciones como la de Paz para poder evidenciar la presencia del hongo, ¿no? Si es que estamos viendo un hongo. Entonces, recordemos un poquito lo que es, digamos, la histología y la anatomía del ganglio. Como sabemos, es un órgano es una estación del sistema linfático, ¿no? Tenemos los vasos linfáticos y a cierta distancia tenemos como una estación que viene a ser un ganglio, ¿no? Luego vemos un vaso y así, ¿no? Los ganglios vienen a ser estaciones donde se va, digamos, a producir o se va a llevar a cabo en la maduración,
de los linfocitos y también la formación de los anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, estos ganglios generalmente son órganos pequeñitos, ¿no? Cuando no hay lesión, eh, no llegan, digamos, a veces ni a 1 centímetro, no son imperceptibles, muchas veces no los llegamos a palpar, salvo que, digamos, haya habido un cuadro infeccioso anterior y quede de repente el ganglio un poquito aumentado como recuerdo de un proceso inflamatorio que hubo anteriormente, ¿no? Ahí sí lo podemos palpar y como, digamos, es un cuadro benigno, vamos a poder palpar como una lentejita o de repente como un frijol así chiquito, ¿no? Que se mueve, no duele y no molesta, ¿no? Pero ya, digamos, cuando este órgano tiene ya patología, vamos a ver que aumenta de tamaño y de lo que es así pequeño va a aumentar su volumen, ¿no? Entonces, hacia la parte periférica, vamos a ver que el ganglio linfático está cubierto por una delgada capa de tejido conectivo laxo que constituye la cápsula formada por fibroblastos. Estos fibroblastos producen colágeno y fibras reticulares que le dan, digamos, esa envoltura, esa cubierta al ganglio linfático. Inmediatamente después tenemos a la zona cortical, la parte periférica del ganglio, donde vamos a observar los folículos linfoides, ¿no? Ahora, también pueden ser llamados nódulos. Ustedes van a ver que en algunos libros le llaman nódulos o otros folículos. Entonces es, digamos, es lo mismo, solo que la diferencia, digamos, va a ser cuando sea un folículo primario y un folículo secundario. En el folículo primario generalmente vamos a ver un acúmulo ovoide o redondeado solo de linfocitos. En cambio, un folículo secundario vamos a ver ya el desarrollo, la presencia del centro germinal, que se ve más o menos hacia la parte central, con linfocitos un poco más grandes y más claros, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Esto viene a ser el centro germinal de un folículo linfoide o nódulo linfoide, ¿ya? Entonces, estos nódulos normalmente están hacia la parte periférica y hacia la parte central vamos a tener la médula del ganglio. Entonces, acá en este cortecito vemos igualmente la cápsula, la corteza. En esa corteza tenemos a los folículos linfoides. Luego vamos a ver ya acercándonos hacia la parte central, la médula. Entonces, esta parte que estamos observando acá viene a ser el centro germinal. Acá básicamente vamos a tener linfocitos B, centrocitos y centroblastos, ¿no? Entonces, la zona más oscura vendría a ser esta. Acá vamos a ver la zona del manto o casquete también que se le llama, ¿no? Y la zona ya, digamos, el paracórtex vendría a ser esta parte de acá. La corteza, la zona marginal, toda esta parte de acá. Estamos viendo por acá, digamos, la zona del manto. Acá está el centro germinal. Acá tenemos el folículo, ¿no? El centro germinal, esta área clara sería el centro germinal. El manto, toda esta parte más oscura, todo esto que le está rodeando. La zona marginal ya más periféricamente. Y más acercándonos como hacia la parte media vamos a tener el paracórtex, ¿no? La zona paracortical. Y la médula donde encontramos básicamente tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, ¿no? Hacia la parte central. Ahora, ¿qué observamos en el centro germinal? Como les decía, observamos centroblastos y centrocitos, ¿no? Ambos son linfocitos B. Los centroblastos son los más jóvenes y los centrocitos ya más maduros, ¿no? Algunas veces en estas áreas vamos a observar que el borde nuclear es ciertamente irregular, ¿no? Eso no significa que sean, digamos, que sean neoplásicos o atípicos. Siempre que vemos un ganglio linfático tenemos que observar que ese centro germinal sea, digamos, circular o sea ovoideo, ¿no? Y que, digamos, haya una diferenciación con la zona del manto. Entonces ahí estaríamos frente a lo que es un folículo linfoide normal, ¿no? Pero incluso, ¿no? Cuando estamos viendo esta parte que es un tanto más clara y lo acercamos como lo que estamos viendo acá, vemos células más grandes y más pequeñitas, ¿no? Si, digamos, no tenemos conocimiento, vamos a pensar que estas son células atípicas porque el borde nuclear está irregular, ¿no? Pero normalmente en el centro germinal llegamos a ver a los centrocitos, ¿sí, no?
Algunas veces tienen una pequeña hendidura, una muesca los centrocitos y son más pequeños, ¿no? Son linfocitos un poquito más pequeños, a diferencia de los centroblastos que son más grandes y pueden incluso tener hasta dos nucleolos, ¿no? Entonces, en el centro germinal observamos estos linfocitos que están en proceso de, digamos, ya sea la formación de los anticuerpos y por eso se los ve de repente es un tanto grandes porque están en mitosis, ¿no? Pero si guardan esta relación de formar un centro germinal, ya sea redondeado o boideo con su zona del manto, estamos frente a un folículo linfoide normal. ¿Cuándo lo vamos a ver irregular? Cuando el centro germinal y el manto sean irregulares, ¿ya? Acá solamente para recordar que tenemos una célula progenitora a partir de la cual va a generarse las diferentes líneas celulares, ¿no? Vamos a tener la línea mieloide y la línea eritroide. De la línea eritroide, como sabemos, van a derivar todo lo que son los hematíes y de la serie mieloide vamos a tener las dos líneas, ¿no? Una, la que nos va a formar la serie granulocítica, con los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y a su vez vamos a tener la otra línea que va a formar los linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, y también vamos a formar a lo que se llama los megacariocitos, ¿no? Que no están ahorita, no se los ve acá. Entonces, tenemos una célula progenitora que va a dar origen a estas colonias, a estas líneas celulares, ¿no? Y adentro de lo que ya nos corresponde, vamos a hablar de lo que son las neoplasias linfoides, ¿no? Estas lesiones neoplásicas constituyen un grupo, digamos, complejo para estudiar porque se necesita hacer, digamos, varios estudios. Dentro de ellos, la utilización o las coloraciones de inmunistoquímica que incluyen paneles, es decir, grupo de coloraciones que nos van a confirmar y le van a dar nombre a un tipo de linfoma, ¿no? Ahora, dentro de estas neoplasias linfoides vamos a incluir también a las leucemias, vamos a incluir a los linfomas tipo B, tipo T y los natural killer, ¿no? Los dos grandes grupos generalmente que se dividen en las neoplasias linfoides van a ser linfocitos o linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, ¿no? Esas son las dos grandes divisiones. Ya dentro del linfoma de no Hodgkin vamos a incluir a los linfomas tipo B, tipo T, los linfomas foliculares o los natural killer, ¿no? Y ustedes van a ver en la clasificación, en la última de la OMS, que todo este grupo de neoplasias linfoides cada vez, digamos, va individualizándose a muchas neoplasias que estaban dentro de ambos grupos, porque, digamos, se está llegando ya al diagnóstico con la tipificación y el estudio molecular y genético, ¿no? Entonces ya muchos linfomas tienen ya su nombre propio. ¿Cuáles de las dos neoplasias linfoides son las más frecuentes? Los linfomas no Hodgkin, ¿no? Esos llegan más o menos hasta incluso un 90% de presentación de los casos y el linfoma de Hodgkin está entre un 10 a un 15% de los casos, ¿no? Según la última clasificación que se tienen, los linfomas de Hodgkin se los ha agrupado en dos grupos, ¿no? El grupo clásico que incluye la variedad de esclerosis nodular, la variedad rica en linfocitos, el de celularidad mixta y el de depresión linfocítica, ¿no? Y el otro grupo vendría a constituir el linfoma de Hodgkin nodular, ¿no? De predominio nodular. Ahora, dentro del grupo de los linfomas no Hodgkin, vamos a ver que hay dos grandes divisiones, ¿no? De células B y de células T. Esos son los dos grandes grupos en los que, digamos, están incluidos los linfomas de bajo grado y alto grado, ¿no? Anteriormente decíamos de bajo grado, de bajo grado células hendidas y no hendidas, ahora no, ahora solamente es linfomas de bajo grado y cada uno de ellos, como les decía, ya va teniendo, digamos, un nombre propio, ¿no? Los de alto grado generalmente son aquellos linfomas sumamente agresivos y que pues rápidamente pueden llegar, digamos, a causar la muerte de los pacientes, ¿no? Y dentro del grupo de los linfomas T, vamos a ver también que ahí se ingrupe los linfomas, se agrupa también los linfomas cutáneos y el linfoma de células grandes anaplásico. Entonces, el origen de las neoplasias linfoides, vamos a ver qué se da en precursores de las células, ¿no? Vamos a ver
que estas células progenitoras, estas células, digamos, que van a dar origen a los linfocitos, ya están alterados, ¿no? Entonces va a producirse a determinada edad o en un momento de la vida del paciente una proliferación atípica. Con el crecimiento de estos ganglios, ya sea formando esas masas o conglomerados ganglionares características de cada uno de los linfomas, no tanto del linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Al mismo tiempo también vamos a ver el compromiso de otros órganos, incluidas la médula ósea, incluidas el hígado, el vaso y el secundarismo que se pueda, digamos, pueda producir en otros órganos, ¿no? Como es, digamos, el compromiso del hígado, de los pulmones, del cerebro, entre otros, ¿no? Entonces, siempre recordemos nuestra anatomía y la fisiología que tiene, o digamos, la histología que tienen los ganglios, para que podamos, digamos, ubicar cuando, digamos, estamos observando una modificación de la arquitectura del ganglio, ¿no? Cuando, digamos, donde deben estar los folículos linfoides no están, cuando, digamos, esa forma que tienen los centros germinales redondeados u ovoideos se altera formando, digamos, áreas irregulares, mantos difusos, ¿no? Entonces, ahora, en el origen de las células linfoides vemos, ¿no? Que una parte se van a originar en la célula progenitora, viene de la médula ósea, ¿no? De ahí salen los linfocitos, van a los ganglios linfáticos, generalmente los linfocitos B, y los linfocitos T van a ir al timo para completar su maduración hasta cierta edad en que el timo involuciona, ¿no? Como es más o menos a partir de la pubertad hasta, digamos, el inicio hasta la juventud en la que el timo involuciona y queda solamente como tejido graso, ¿no? A nivel preesternal. Entonces, la clasificación de los linfomas, según la Organización Mundial de la Salud, se ha separado en dos grandes grupos, ¿no? Linfomas B y linfomas T, en que incluían los natural killer. Este, por ejemplo, solamente es una muestra de la clasificación. En la última ya están incluidas otras entidades y cada vez, digamos, se va individualizándose y dándole nombre propio a muchas lesiones, ¿no? Que no estaban ya sea dentro de estos dos grandes grupos, sobre todo los linfomas no Hodgkin, ¿no? Ahora, como les decía, ¿no? Para, digamos, llegar al diagnóstico de los linfomas utilizamos paneles, ¿no? Hacemos mención a los paneles cuando hablamos de un grupo de coloraciones y marcadores tumorales, ¿no? Hay, por ejemplo, acá un panel estaría formado para, digamos, confirmar el diagnóstico de linfomas primarios tipo T. Tenemos acá el marcador CD1, CD8, CD4, entre otros, ¿no? Entonces, si de todo este grupo vemos que pintan unos dos o tres, le seguimos añadiendo más marcadores tumorales hasta que tengamos, digamos, una positividad y ya se le pueda, digamos, dar un nombre, ¿no? Y así va siendo para cada grupo. Entonces, el estudio de un tipo de linfoma no solamente es ver la hematoxilina, el corte con hematoxilina eosina, ver, digamos, una modificación del patrón morfológico, sino es ver, digamos, qué tipo de marcadores tumorales se están pintando y cuál es el diagnóstico final al que vamos a llegar. Entonces, siempre, entonces, el estudio de una neoplasia linfoide implica el estudio con inmunohistoquímica y también puede ser necesario de repente hacer citometría de flujo o de repente hacer, digamos, PCR, ¿no? Para llegar al diagnóstico final. Entonces, estos marcadores siempre los tenemos que tener en cuenta o de repente tener un cuadrito, ¿no? Para saber qué tipo de marcadores vamos a pedir cuando estemos frente, digamos, a un patrón arquitectural característico. Ahí vemos para cada uno, son diferentes marcadores. A veces llegan, para un linfoma se llega a pedir hasta 15, 20 marcadores, ¿no? Dependiendo del grado y, digamos, de la agresividad de la lesión. Acá vemos a Thomas Hawking, quien fue el que describió a esta célula y digamos, a estas lesiones, ¿no? Que son características y fáciles de poderlas reconocer o identificar cuando estamos frente a una lámina. Entonces, el linfoma de Hodgkin es, como sabemos, es una neoplasia monoclonal
que se origina en los ganglios linfáticos y compromete posteriormente a otros lugares, ¿no? Como el hígado, el vaso. Las células representativas son las células de Stenberg con sus variedades. Tiene dos picos de presentación a pacientes jóvenes entre los 15 y 32 años y pacientes mayores entre los 50 a 70 años. El grupo que más es afectado es el del sexo masculino en todos los subtipos, ¿no? Excepto el de la esclerosis nodular, donde tiene un predominio por el sexo femenino. En el informe de Hodgkin también vemos que hay una asociación con otros agentes que pueden estar implicados en el desarrollo de esta neoplasia, como es la infección por el virus del Epstein-Barr. Tenemos también mutaciones de IKB. Acá tenemos la presencia de células tumorales que expresan, aparte del virus del Epstein-Barr, pueden expresar el MP1. Vamos a ver también la activación de algunos genes que favorecen el desarrollo y la proliferación alterada de este tipo de linfocitos, ¿no? Acá vemos un ganglio linfático de un paciente que tiene linfoma de Hodgkin. Vemos la superficie de corte, es decir, el ganglio lo hemos partido por la mitad y estamos viendo las áreas nodulares, ¿no? Todas estas áreas, unas más grandes y otras más pequeñas, corresponden, digamos, a áreas donde debían, digamos, estar los folículos normales, pero los vemos, digamos, alterados, han crecido de una manera irregular, han modificado la arquitectura del ganglio y por eso vemos, ¿no? Todo el ganglio en forma difusa tiene estos nódulos, ya sean grandes y otros más pequeños. En este tipo de linfoma no vemos necrosis, no vemos hemorragia. El patrón prácticamente es nodular grande, de nódulos grandes y nódulos pequeños, ¿no? Entonces, es un ganglio aumentado de tamaño como el que estamos viendo acá, pueden llegar a medir incluso hasta, un ganglio puede llegar a medir hasta 5 centímetros. Podemos ver varios nódulos comprometidos, es cuando vemos masas tumorales, a las que también se les llama los conglomerados ganglionares, ¿no? Entonces, esta superficie de corte ya nos alienta a que estamos frente a una neoplasia, porque la superficie de corte no es homogénea, no es parejita y nos está mostrando este aspecto nodular, ¿no? Ahora el color generalmente es un color rosado parduzco y como les vuelvo a repetir, no hay necrosis, no hay hemorragia. Acá estamos viendo otros cortes. Así viene, ¿no? Un ganglio, otro ganglio y ganglios más pequeños. A veces nos llega patología, todo un grupo ganglionar y los vamos, digamos, lo disecamos y enviamos prácticamente todos los ganglios, ¿no? Porque se debe estudiar en su totalidad para ver si es que hay alguna modificación o es solo un patrón arquitectural el que está alterado, ¿no? Cuando ya el ganglio se ha fijado, toma este color más o menos blanquecino y acá está la parte externa, lo que correspondería a la cápsula que siempre está rodeada por tejido adiposo. Todos los ganglios se hacen los cortes y se trata de enviar en su totalidad, ¿no? Por eso que muchas veces también el estudio de estas neoplasias se demora un poco, ¿no? Porque a veces nos llega pues 50, 60 láminas, ¿no? Y hay que revisarlas una por una todas las láminas y ver qué patrón arquitectural estamos observando, si corresponde solo a una o de repente hay una combinación, ¿no? Acá tenemos a la célula de Stenberg característica, como siempre se le ha hecho parecer, digamos, a los ojitos del búho. Son células grandes, fáciles de poderlas identificar, ¿no? Con dos núcleos prominentes y sus nucleolos que acá se observan, ¿no? Hacia la parte central. Ahora, esta célula de Stenberg tiene variantes, ¿no? Tenemos una clásica, que es la que vemos con ojitos de búho. Vamos a tener una mononuclear, que es esta. No tiene dos núcleos, solo uno. Es una célula grande, pero con un solo núcleo. Luego vamos a tener la variedad lacunar, que es una célula también grande, pero que el citoplasma es transparente, ¿no? Y nos da la impresión de que fuera, digamos, un botecito en medio de un lago. Entonces, por eso también se le llama célula lacunar. La otra célula sería la célula linfohistiocytica.
en la que puede haber, digamos, una multinucleación, puede haber irregularidades en el núcleo, se ve un núcleo de bordes festoneados y que parece, digamos, al popcorn, ¿no? A la canchita. Entonces, algunos también le llaman célula en popcorn o célula linfohistiocítica. Los marcadores que son bien característicos para el linfoma de Hodgkin y que no deben faltar el CD15 y el CD30, ¿no? Claro que para cada variedad también tiene sus marcadores tumorales. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Ustedes ya deben haberlas visto, linfadenopatías firmes, no dolorosas, móviles, a nivel cervical y mediastinal, característicamente en el linfoma de Hodgkin. Muchos pacientes debutan con masas mediastinales, pacientes que incluso simulan cuadros respiratorios, y cuando se hacen los exámenes auxiliares vemos que hay una masa mediastinal que está produciendo compresión de órganos a nivel del tórax y ya pues vemos, ¿no? Que el cuadro no es, digamos, respiratorio, sino es, digamos, por una masa tumoral que tenemos en mediastino y que corresponde a los ganglios que están en esa área, ¿no? Los ganglios paraórticos. Ahora, el 50% de estos pacientes desarrollan esplenomegalia, sea un aumento de volumen del vaso. Puede haber también compromiso hepático, pulmonar, de la médula ósea también, ¿no? Ahora, el 50, digamos, estos síntomas que presentan los pacientes también se los ha agrupado, ¿no? Como síntomas B, que son, digamos, más o menos entre un 25 a 40% de los casos, ¿no? Son generalmente sintomatología, no, digamos, no es específica, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Puede verse también en otros cuadros clínicos, ¿no? Ahora, otros síntomas que también se presentan son las fatigas, debilidad y bastante prurito, ¿no? Los pacientes que tienen linfoma manifiestan que tienen un escozor generalizado en todo el cuerpo, ¿no? Y cuando les revisamos, no hay lesiones, ¿no? La piel no tiene, digamos, o no hay micosis o alguna otra alteración. Acá vemos el linfoma de Hodgkin con sus variedades. Cada una de ellas, digamos, qué marcadores tumorales utilizamos, tanto, digamos, para el de esclerosis nodular, que es la variedad que más frecuentemente se presenta. En esta variedad vamos a ver que las células características son las células lacunares y ocasionalmente, digamos, vamos a ver las otras células, ¿no? Las de la mononuclear. Ahora, puede haber, digamos, en este grupo otras líneas celulares. Ahí vamos a ver eosinófilos, podemos observar células plasmáticas, macrófagos, ¿no? Entre otros. Y una manera también de darnos cuenta es que cuando tenemos una lámina y la ponemos al microscopio, no solamente vemos el predominio de los linfocitos, sino también hay otras líneas celulares, ¿no? Vemos eosinófilos, macrófagos, junto con los linfocitos atípicos. Entonces, esto ya nos está orientando de que estamos frente a un linfoma de Hodgkin, ¿no? Y buscamos las células de Rett-Steinberg que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Ahora, en el de celularidad mixta también es similar, ¿no? Solo que presenta, digamos, más o menos una proporción casi, digamos, pareja de las otras líneas celulares, ¿no? Y también vemos los marcadores tumorales que se utilizan. Siempre está el CD15, CD30 y acá le podemos agregar el marcador del virus de Epstein-Barr, ¿no? Luego vamos a ver la variedad de predominio linfocítico. Acá generalmente predomina la célula mononuclear y vamos a ver también que los marcadores persisten, el CD15, CD30, el virus del Epstein-Barr también puede manifestar positividad. Y luego vemos la última variedad dentro de este grupo clásico, que es la de depresión linfocítica, ¿no? Donde vamos a observar mayormente un aumento de estas células de Stenberg y vamos, lo que se observa, digamos, son la variedad, ahí tenemos la linfohistiocítica y los marcadores que generalmente utilizamos sigue siendo CD15, CD30 y también el del virus de Epstein-Barr, ¿no? Ahora, la otra variedad viene a ser la variedad nodular de predominio linfocítico.
En este grupo lo que vamos a observar son la presencia de células dendríticas y también vamos a observar la presencia de otros marcadores tumorales. El CD20 ahí es positivo, CD15, CD30 en este grupo son negativos, al igual que el virus de Epstein-Barr, ¿no? Ahora, después también utilizamos, bueno, clínicamente se utiliza la escala de Ann Arbor para ver, digamos, cuántos ganglios están comprometidos, ¿no? Generalmente los pacientes vienen con masas a nivel cervical y haciendo los estudios podemos, digamos, determinar si solamente es un solo lado que está comprometido o son los dos lados, es, digamos, en una forma bilateral. Puede ser un ganglio cervical más uno axilar o puede ser, digamos, un axilar, al igual que, digamos, tener un ganglio mediastinal. Entonces, cada grupo va a tener, digamos, o va a estar agrupado, ¿no? Generalmente el estadio uno hacemos mención a que se está comprometiendo un solo grupo ganglionar, ¿no? En el grupo 2 vemos que ya se comprometen dos grupos ganglionares. En el grupo 3 pueden estar comprometidos ser en forma bilateral, más un otro, otro, digamos, que sea extralinfático, ¿no? Y en el cuarto grupo vamos a ver que hay un compromiso difuso con, digamos, compromisos de otros órganos, ¿no? Y eso también nos está indicando el estadio en que está avanzando la enfermedad. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de las variedades del linfoma de Hodgkin en el grupo clásico, ¿no? Empezamos con el de esclerosis nodular, que es el que se presenta con más frecuencia, y tenemos hasta un 70% de los casos, es más frecuente en el sexo femenino. Las células del Stenberg, acá vemos que es la célula lacunar y la célula clásica, ¿no? Acá en el de esclerosis nodular vamos a ver la formación de puentes o bandas de colágeno que van a dividir los ganglios linfáticos en áreas circunscritas, ¿no? Donde vamos a ver una especie de nódulos con un fondo de linfocitos T, células plasmáticas y macrófagos, ¿no? Como les decía, acá no es, digamos, un predominio de solo linfocitos, sino también vamos a encontrar otras células como los eosinófilos, las células plasmáticas y los macrófagos. El inmunofenotipo sigue siendo CD15, CD30 positivos y acá se le agrega el PAC5, ¿no? Podemos agregarle el NUM, podemos agregarle otros marcadores, ¿no? BCL, dependiendo, digamos, también de nuestras posibilidades, si es que en nuestros laboratorios hay esos marcadores, ¿no? Pero lo que siempre y debe ser infalible que se tenga que utilizar es el CD15 y el CD30, ¿no? El virus del Epstein-Barr en este tipo de variedad puede ser, digamos, puede ser positivo en algunas ocasiones. Como habíamos visto, en el linfoma de Hodgkin tiene dos grupos de presentación, más o menos uno que inicia entre los 15 y 18 años a, 20 a 30, y el otro grupo que, digamos, va a comprometer personas más de 50 años, ¿no? Entonces, en este grupo de esclerosis nodular, fundamentalmente, el compromiso se inicia o vienen los pacientes con una afección a nivel de mediastino, ¿no? Como les decía, muchos pacientes vienen con cuadros respiratorios, simulando, digamos, dolor torácico, afección de la pleura. O de repente, digamos, ya se está haciendo, hay signos ya de compresión de grandes vasos a nivel del tórax, entonces eso también ya nos alerta, ¿no? Que puede haber una masa que esté haciendo efecto de masa. Entonces puede comprometerse otros órganos que no son, digamos, ganglios linfáticos, como por ejemplo el pulmón, la médula ósea, el vaso, entre otros, ¿no? Acá estamos viendo en esta imagen la variedad lacunar, una célula grande con un citoplasma amplio, claro y transparente, ¿no? Y acá la célula clásica en la que vemos los ojitos del búho. Acá está, vean este esquemita, cómo se establece estos tabiques fibrosos delimitando nódulos, ¿no? Y acá tenemos a la célula lacunar y el resto de población formada por linfocitos, vemos eosinófilos, por ahí también encontraremos algunas células plasmáticas, ¿no? Acá tenemos ya en el corte histológico lo que correspondería al tabique
Son bandas de tejido fibroso que van delimitando áreas nodulares, ¿no? Acá tenemos a la célula de Stenberg, la clásica, y la otra sería la lacunar. En el corte histológico que estamos viendo acá, vemos cómo se establecen estos nódulos. Parecería un folículo linfoide al revés, ¿no? La parte clara periférica y la parte oscura central. Lo que, digamos, en un ganglio linfático es al revés, ¿no? La parte del centro corresponde al centro germinal, que es un tanto más clara, y la zona del manto más oscura, ¿no? Pero vean, estas áreas son irregulares. Acá tienen una forma más o menos como de una pirámide, y vean las bandas fibrosas, ¿no? Tejido conectivo. El otro grupo dentro del linfoma de la variedad, en el grupo clásico tenemos a la variedad de celularidad mixta. Este grupo constituye entre el 20 a 25% de los casos, ¿no? La célula de red Stenberg representativa viene a ser la célula mononuclear y la clásica. Los ganglios linfáticos afectados generalmente muestran una modificación del patrón arquitectural en el que se observa básicamente un infiltrado de linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos en una proporción variable, ¿no? El inmunofenotipo o la inmunistoquímica o los marcadores tumorales que deben estar siempre presentes es el CD15 y el CD30, ¿no? Ambos positivos. El virus de Epstein-Barr es positivo en el 70% de los casos. Acá tenemos también esta variedad de celularidad mixta. Vemos los azulitos, linfocitos. Pueden haber células plasmáticas, pueden haber eosinófilos, podemos encontrar también macrófagos, acá hay histiocitos, junto con los linfocitos, ¿no? Y acá están las células de red Stenberg. Acá hay otro corte que también estamos viendo. Pueden haber células plasmáticas, podemos tener eosinófilos, pueden haber macrófagos y la célula de Stenberg característica, ¿no? Acá también se la ve en este otro cortecito. Entonces, la arquitectura que se ha modificado, que se ha borrado, puede, digamos, mostrar la asociación de todas estas células, ¿no? Muchas veces nos parece que fuera, digamos, un ganglio reactivo porque estamos viendo otras líneas celulares. Entonces, pero siempre de lo que tenemos que buscar es la presencia de estas células de Stenberg, que son fáciles de poderlas reconocer porque son células grandes, ¿no? Y de todas formas, s- en cualquiera de los patrones de la variedad clásica del linfoma de Hodgkin, ya se ha perdido esa arquitectura normal de tener los folículos linfoides en la corteza del ganglio. Acá vamos a tener una infiltración difusa, como decir, una mezcla de lo que son linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y macrófagos en diferentes, digamos, proporciones, ¿no? Y vemos a las tres, todas estas poblaciones celulares junto con linfocitos atípicos y las células de Stenberg. Acá vemos algunas coloraciones, por ejemplo, nos ayudan un poquito más porque podemos diferenciar eosinófilos, macrófagos, a los mismos linfocitos atípicos. Podemos distinguir también células plasmáticas. Entonces, todos estos elementos se van, digamos, observando y corroboran el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos a la célula de red Stenberg. Vean, son grandes y fáciles de poderlas identificar, ¿no? Acá vemos un eosinófilo, acá una célula plasmática, linfocitos, macrófagos, entre otros. En este otro corte igual. Vean la célula de Stenberg, el infiltrado difuso de linfocitos, junto con otros tipos de células, ¿no? Tenemos eosinófilos, acá eosinófilos, y así vamos viendo, ¿no? Células plasmáticas que también hay, acá otra célula plasmática, acá otra célula plasmática, macrófagos distribuidos indistintamente, ¿no? No hay, digamos, que solo en un área se concentran linfocitos, solo en un área se concentran células plasmáticas, ¿no? El infiltrado es difuso.
El otro grupo que vamos a ver es de celularidad mixta. Y en este grupo de celularidad mixta vamos a ver. Bueno, es también en la misma, otro corte, ¿no? El que estamos viendo con otra coloración. Muchas veces las improtas, incluso que nosotros hacemos, no solamente la podemos colorear, digamos, con la hematoxilina eosina, sino también podemos utilizar las coloraciones de Romanowski, ¿no? Podemos utilizar la coloración de Wright o podemos utilizar también modificaciones dentro de ellas, ¿no? Podemos utilizar un Alcian Blue o digamos alguna modificación para poder no solamente observar a las células, sino también el estroma, ¿no? Ayuda mucho, digamos, ver cada una de las poblaciones celulares. Y siempre vamos a, digamos, a diferenciar a las células de Stenberg, que en realidad no necesita, digamos, con la coloración de hematoxilina y eosina, hacer alguna coloración especial para poderlas observar. Son fáciles de poderlas reconocer por el tamaño y, digamos, la característica, ¿no? Digamos, los ojitos de búho. Ya estaríamos frente acá a la tercera variedad que vendría a ser el de predominio del linfocítico o rico en linfocitos, ¿no? Esta es ya una forma menos frecuente, llega incluso hasta un 5%. La célula de Stenberg característica es la mononuclear y la clásica. Los ganglios más afectados están, digamos, comprometidos en su arquitectura histológica y lo que vamos a observar es que pueden haber, digamos, algunos residuos de linfocitos B, por ejemplo, en algunas áreas, ¿no? Y esto, digamos, nos ayuda a confirmar la inmunistoquímica. El inmunofenotipo seguimos utilizando CD15, CD30 y el virus del Epstein-Barr es positivo en el 40% de los casos. Acá vemos el patrón arquitectural de tener folículos linfoides hacia la periferia con el manto se ha borrado. Hay una infiltración difusa. Difusa significa que todo el campo está lleno de linfocitos. Entonces, la célula que predomina son linfocitos. Podemos de repente por ahí encontrar alguna otra línea, como encontrar una célula plasmática, un eosinófilo, ¿no? Pero lo que predomina y está presente en mayor proporción son los linfocitos, ¿no? Entonces, acá nos da la impresión que casi todos son del mismo tamaño y cuando nos acercamos vamos a ver las irregularidades, ¿no? Sobre todo a nivel del borde nuclear. Como sabemos, todas las neoplasias comprometen el núcleo, la alteran y la modifican, ¿no? Entonces, al modificarse el núcleo, su membrana nuclear también está alterada, el núcleo está aumentado de tamaño generalmente, la cromatina a veces la vemos marginal hacia el borde nuclear, los nucleolos son evidentes, ¿no? Todas estas son características, digamos, de malignidad. Entonces, hay dos patrones de crecimiento en esta variedad que son de predominio linfocítico. Vamos a ver, digamos, un patrón de crecimiento nodular y un patrón difuso, ¿no? Entonces, el más frecuente es el nodular y están constituidos por linfocitos pequeños en relación, digamos, a los linfocitos que encontramos en los centros germinales, ¿no? Ahora, las células de Stenberg están en las zonas del manto expandido, en la parte, digamos, más periférica. Acá estamos viendo casi todo lo que se observa son linfocitos y vemos a la célula de Stenberg, la clásica, ¿no? Acá hay otra. Y así estamos, si nos ponemos a ver con detenimiento, digamos, con mayor, digamos, dedicación, sin que nada nos distraiga, vamos a poder, digamos, ir campo por campo y ir, digamos, identificando los linfocitos, viendo sus bordes, la cromatina, cómo es cada uno de ellos, ¿no? Y de esa manera vamos fijando los conceptos y podemos reconocer frente a qué variedad estamos, ¿no? Y la última, digamos, dentro del grupo clásico es el de la depresión linfocítica, ¿no? Es también un grupo que se presenta en proporciones pequeñas, llegan a un 5%, se presenta en personas mayores y en pacientes VIH positivos, ¿no? Que están en estadio de SIDA.
Se caracteriza por la escasez de linfocitos y la abundancia de células de Stenberg, ¿no? O de su variante pleomórfica o linfohistiocytica. El inmunofenotipo CD15, CD30, el virus de Epstein-Barr es positivo en el 90% de los casos. Acá tenemos, lo que vemos es una disminución de linfocitos y lo que aumenta, lo que predomina, van a ser, digamos, estas células linfohistiocyticas que se observan en mayor proporción, ¿no? Acá les estamos viendo, pueden tener hasta dos o tres núcleos, ¿no? Como el que estamos viendo acá, nos da la apariencia de que fueran células multinucleadas, ¿no? Y acá en el corte histológico vamos viendo que tenemos una, acá hay otra, otra, y son las que están, digamos, en mayor cantidad. Como ven, los linfocitos están en menor proporción y más separados. Es más frecuente también en varones, la edad de presentación está a los 37 años y como habíamos visto está asociado a la infección por VIH, ¿no? Puede comprometer órganos abdominales, pueden estar afectados los ganglios retroperitoneales e incluso la médula ósea. Vean, los linfocitos están más separados, hay espacios entre ellos, no se ha llenado todos. Acá tenemos una célula de Stenberg, acá tenemos otra. Acá también hay otra. Y de todas maneras se nota, digamos, la diferencia entre lo que es un linfocito afectado, atípico, en un linfoma de Hodgkin y una célula de Stenberg, ¿no? El tamaño lo hace, digamos, visible y característico. Vean como en un fondo difuso lo que resaltan son estas células más grandes, ¿no? Todas estas de acá que parecen de mayor tamaño. Como esta es una vista panorámica, no podemos, digamos, darle mayor zoom porque ya se va a ver, digamos, difuso, ¿no? Acá a mayor aumento vemos estas células linfohistiocyticas que pueden ser, digamos, pueden tener una forma convoluta, es decir, aparece como que fueran varias bolitas pegadas en una sola masa. Y ahí vemos, digamos, el núcleo afectado, ¿no? Acá tenemos otra, otra, y lo que más predomina son estas células que predominan frente a los linfocitos, ¿no? Acá también vemos esta, acá hay varias, ¿no? Y hay mayor separación, podemos ver, digamos, más fácil cada uno de los linfocitos están separados e incluso muchos de ellos están sobre unas aras transparentes, ¿no? Claras, lo que nos indica, digamos, el edema, la separación entre las células. Ahora, el otro grupo que vemos dentro del linfoma de Hodgkin es el de predominio linfocítico nodular. Este es otro grupo dentro del linfoma de Hodgkin. También se presenta en poca cantidad. Acá vemos que los ganglios linfáticos están con un infiltrado nodular de linfocitos pequeños mezclado con un grupo, digamos, de macrófagos, ¿no? La célula de Stenberg que observamos es la linfohistiocytica, no sé que es multinucleada. Aparte, vamos a ver que el fenotipo, que para los otros linfomas era el CD15 y el CD30, para este grupo de linfomas de predominio nodular es el CD20 y el BCL, ¿no? Entonces vean cómo cambia, digamos, la positividad, digamos, de la inmunistoquímica, ¿no? Ahora, el virus del Epstein-Barr es negativo en estos casos y el 30%, o mucho de entre el 3 y al 5% de estos casos puede posteriormente transformarse a un linfoma de células B grandes no Hodgkin. Ya, pues se puede dar esa transformación. Ya los estudios, digamos, de inmunistoquímica y la parte molecular nos ayudan, digamos, a poder precisar el origen de este linfoma de células B grande. Acá estamos viendo un folículo linfoide alterado. Vean este centro germinal y acá estamos viendo, ¿no? Vean a la célula de Stenberg. Nos da la impresión que fueran, digamos, varios núcleos. Hay células plasmáticas, hay macrófagos en medio de la población que tenemos acá, ¿no? Ahora, si lo miramos en la lámina con el objetivo de menor aumento y hacemos un esfuerzo, vamos a poder ver
que tenuemente se delimitan unos nódulos, ¿no? Si lo vemos, digamos, muy rápido, no vamos a poder diferenciar, pero si lo vemos, digamos, con a menor aumento en una vista panorámica, haciendo un esfuerzo vamos a ver que se delimitan nódulos mal formados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un nódulo, todo esto sería un nódulo, acá vendría a ser otro, pero mal delimitado, ¿no? Entonces, en este de predominio linfocítico nodular se van a formar nódulos, pero que no son, digamos, los normales, ¿no? Sino son pálidos e irregulares. Acá estamos viendo a las células de Stenberg y el predominio de linfocitos. El marcador CD30, lo vemos con la inmunistoquímica, cómo es que pinta la célula que nosotros queremos ver si es positiva, ¿no? Solamente pinta esas células, el resto no. Acá tenemos con CD15. A veces el marcaje también es tenue, pinta menos del 5% y digamos, son débiles, no es, digamos, la, la, la correlación clínica que se va a tener con la inmuno no ayuda mucho, entonces hay que seguir buscando más marcadores, ¿no? Puede de repente haber alguna variación y vamos a necesitar mayor cantidad de coloraciones para completar el panel. Acá tenemos otros marcadores CD3, CD20 y CD45, ¿no? Que también se utiliza para los linfomas. Acá vemos, por ejemplo, que está pintando a las células del intersticio, mientras que los macrófagos se van a, digamos, mantener más grandes, ¿no? Acá también con CD15, todo el cromágono pinta de color marrón la célula problema, ¿no? La célula que nosotros estamos marcando y para ver si tienen o no los marcadores para este tipo de grupo de células para poder, digamos, pintarlas, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado con esta primera parte del linfoma de Hodgkin. Si tuvieran alguna pregunta para pasar a lo que son los linfomas no Hodgkin. Doctora, una consulta. Sí, Con respecto a las muestras que le traen el área de cirugía, patología, como tal, la cantidad de muestras, digamos, en este caso, si fuese un linfoma, bueno, en este caso sería Hawking, ¿no? Linfoma de mm, Hawking. ¿La cantidad de muestras va a variar? O sea, me refiero a la cantidad, si es que son, digamos, dos linfomas, uno cervical, otro mediastinal. axilar, ajá, digamos, En entonces, el informe de Hodgkin, mira, en el informe de Hodgkin lo que más vas a tener son ganglios cervicales y mediastinales. Eso es lo clásico. Tú ves que un paciente tiene, digamos, una lesión mediastinal, hasta que no lo demuestres lo contrario, es un linfoma de Hodgkin. Ya tiene, del tiempo que estoy en el hospital, desde el 2008 ya van a ser más, ya son más de 10 años. En todo este tiempo haber visto, pues, a unos 7, 8 linfomas de Hodgkin. No es mucha la presentación, o sea, no hay, digamos, no se presenta con la frecuencia que se presentan los no Hodgkin, ¿no? Y la mayoría que hemos visto, diría yo, al menos todos los que yo he visto han sido de esclerosis nodular. El último que he visto ha sido el año pasado de una chica de 23 años que en el hospital la vieron por un dolor torácico, porque ella fue con un dolor torácico cuando salía del gimnasio y pensaron todos que, digamos, fue una lesión muscular o de repente alguna hernia en la columna vertebral. Cuando se hizo los análisis, lo que vieron en la placa radiográfica, vieron una sombra, ¿no? Ustedes saben que las radiografías no pinta o no nos hace evidente, mejor dicho, las partes blandas. Tú ves las partes óseas, ¿no? La silueta cardíaca, los senos, hasta ahí podemos llegar. Pero, digamos, diferenciar una lesión, un conglomerado ganglionar, una masa, aparecen como una sombra, ¿no? Como que algo estuviera borrando la arquitectura de los órganos. Entonces, eso justifica que se le tenga que pedir una resonancia, ¿no? Y si es con contraste, mucho mejor, porque va a delimitar la lesión y vamos a ver la relación con los órganos adyacentes, ¿no? Como sabemos, en el mediastino tenemos mediastino anterior, medio y posterior, ¿no? Y queremos ver la relación con los órganos que están en estos lugares. Entonces le pide la resonancia y eso ayuda. Y eso fue lo que hicieron con esta paciente, ¿no? Después de haberla tenido, digamos, haciendo los estudios casi una semana, casi 2 semanas, recién programaron hacer una toracotomía, ¿no? La primera toracotomía, pues, mandaron un fragmentito muy pequeñito, más que todo era pleura y no nos ayudaba mucho.
necesitábamos de todas maneras tener, digamos, ¿cómo se llama? Que sea el mismo tejido tumoral, ¿no? Había células mesoteliales, un poquito de antracosis, entonces nos daba la impresión que eso era pleura. Se volvió a pedir, ya es, digamos, volvieron a programar y ahí sí nos mandaron una cuña de más o menos 1 centímetro, ¿no? Entonces de ahí sí pudimos hacerle incluso marcadores tumorales y lo que se veía, pues rápidamente se podía distinguir a las células de Derstembert, ¿no? Eran células grandes y, o sea, no es difícil de poderlas observar. Ya después, digamos, una vez que has visto estas células, vas mirando los linfocitos y en verdad se ven que son atípicos porque el borde nuclear no es parejito y tiene presencia de nucleolo. Aparte, se ve otras líneas celulares, ves eosinófilos, células plasmáticas, y eso ayuda, digamos, te orienta que puede ser un linfoma de Hodgkin, ¿no? Ya después le hicimos otros marcadores fuera del CD15, CD30, se hizo otros marcadores y la paciente fue derivada al INEM porque había que retirar la masa tumoral, era muy grande, estaba comprometiendo grandes vasos y la paciente de lo que aparentemente vino pues caminando, la llevaron, ¿no? En la ambulancia ya no se podía parar porque ya digamos estaba un poco el cuadro más comprometido, ¿no? Y el pronóstico también a veces es sombrío porque la masa tumoral compromete los grandes vasos, ¿no? Y disecar esta masa también, aparte de que lleva tiempo, es riesgosa, ¿no? De ahí no supimos más de la paciente, pero sí nos dio pena porque era una paciente Doctor, joven, eso ¿no? quería hablar también El otro porque la caso, esclerosis nodular creo que se da en pacientes jóvenes y en mujeres. Ajá. claro, ajá, en mujeres. Como te digo, la que yo vi fue, la última fue el año pasado, 23 años. La anterior que vimos hace como 4 o 5 años era también una paciente joven, no creo que tenía 19 años. Entonces, como te decía, es la variedad que más frecuentemente se ve en los hospitales. Yo te digo lo que, digamos, en lo que, en mi caso, en los días que a mí me ha tocado macro, en los días que me han asignado piezas quirúrgicas, los casos que he visto, ¿no? Me imagino que también ha sido igual en mis otros compañeros, porque cada uno tiene, digamos, un día en el que cortas y todo lo que llega el día anterior se corta y son tus casos, ¿no? Entonces, de todo ese tiempo, lo que he visto habrán sido pues pocos casos, no han sido muchos. Y en el linfoma de Hodgkin siempre es menor la presentación a comparado con el linfoma de no Hodgkin, no hay menos casos y la mayoría son de esclerosis nodular. Los otros casos que vimos eran conglomerados a nivel cervical, ¿no? Eran 3, 4 ganglios que tenían nivel cervical. Felizmente no había, digamos, mayor compromiso, creo que era un estadio Ann Arbor 2 en el que tenían, digamos, ganglios a nivel cervical y creo que había uno axilar, si más no me acuerdo, pero mediastina estaba libre, felizmente no tenía. Entonces, estos pacientes cuando no hay compromiso mediastinal tienen mejor pronóstico, ¿no? Ah, y entonces el hecho de que se aparezca en el mediastino, bueno, supongo que como la clasificación Ann Arbor lo divide a través del diafragma, entonces Ajá, si está en ambos lados, porque sería una clase 3, ¿no, doctora? sí. Entonces es mayor pronóstico, mal pronóstico, ¿no? Sí, porque por el tamaño, porque bueno fuera, digamos, que vengan los pacientes con una masa tumoral pues de 3, 4 centímetros, ¿no? Pero generalmente ese tamaño no te da, digamos, sintomatología. ¿Dónde vas a tener sintomatología? Cuando la masa tiene 15, 20, 30 centímetros, no sé, son masas grandes en las que, digamos, hay compresión de grandes vasos, puede haber síndrome de vena cava superior, o de repente el paciente, digamos, hace otro tipo de manifestaciones respiratorias más que todo, ¿no? Simulan cuadros, digamos, de bronquitis, incluso cuadros, digamos, como te decía, ¿no? Un dolor torácico. Y dentro, cuando se ve dolor torácico, pues tienes que ver si es cardiogénico o no es cardiogénico, ¿no? Y estos entrarían dentro de lo que no son cardiogénicos, que pueden ser partes blandas u otros órganos que se tengan en el área. Entonces hace un diagnóstico por descarte, no das descartando esto, hasta que llegas al diagnóstico. Pero básicamente lo que te orienta es de hecho primero una placa radiográfica en la que vas a ver una sombra y digamos los órganos mal delimitados, ¿no? Y la masa tumoral generalmente es grande. Los pacientes no vienen con lesiones pequeñas, ¿no? Porque no dan sintomatología. Y los ganglios linfáticos tampoco, como por decir, puede tener un ganglio a nivel cervical, pero como no son dolorosos y son móviles, no le dan importancia a los pacientes. El paciente viene cuando ya, digamos,
Tiene, por ejemplo, hay un grupo en el cuello que ya son, ya llama la atención, incluso son antiestéticos para los pacientes. Vienen por eso, ¿no? Porque tienen una masa y se les ve feo. Como se mueve y no les duele, no le dan importancia, ¿no? Se echan cremas, toman pastillas que le dan en la farmacia y cuando no revierte el cuadro, recién vienen al hospital. Ese es un grupo y el otro es, como te decía, ¿no? Que debutan con alguna lesión, ¿no? A veces hacen derrame pleural o hacen, digamos, el clásico dolor torácico, ¿no? Mm. Oye, doctora, y entonces siempre los marcadores que utilizaríamos en lo más común sería el CD15, CD30, ¿no? Ajá, sí. Y ya en la otra variedad utilizas pues CD20, BCL. De todas formas, para la próxima clase les voy a traer un cuadrito con los nuevos marcadores, ¿no? Ya casi no utilizamos mucho esto, ¿no? Clásicamente CD3, CD20, CD15, CD45 hay en todos los laboratorios. Por ahí se empieza. Pero le pedimos el NUM, le pedimos BCL, otros marcadores más, ¿no? Que ahora están, digamos, ya precisando o de repente pintan solo las células de Stenberg, ¿no? Y eso te ayuda bastante también. Ah, ya, doctora, una consulta, ya eso es por curiosidad, ¿no? Y si es que estamos en el Serún y vemos una persona que debuta igual mujer, joven, con dolor torácico, y bueno, hacemos los descartes, ¿no? Ujú. Y a través de los instrumentos que tenemos dentro de nuestra posta, ¿podríamos hacer el diagnóstico microscópico o ver las olas de cell extender o la de Mira, Purkinje? si tienes un ganglio, podrías tú entrenarte, ¿no? Digamos, en hacer una punción del ganglio. Generalmente, si es un ganglio muy superficial, que no está, el problema en el cuello es que tenemos, aparte, digamos, de los ganglios que pueden ser visibles, tenemos también otros grupos ganglionares. Tenemos grandes vasos, tenemos la carótida, tenemos la yugular, hay la tiroides. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando es a nivel cervical, ¿no? Ganglios axilares en linfoma de Hodgkin no he visto. Puede presentarse, pero no he visto. O sea, te mentiría si te digo que sí hay. No, no lo he visto. Porque a la pacientita que te comento que fue el año pasado, la vimos a la paciente, tuvimos oportunidad de revisarla y ver si tenía otros ganglios a nivel axilar, inguinal, no, no tenía. Era la más a nivel mediastinal y un ganglio que tenía, digamos, a nivel del cuello, pero posterior, ¿no? Que parecía un lipoma. O sea, porque era, digamos, parecía una bolita de grasa móvil, no le molestaba a la paciente, ¿no? Y tampoco se le tomó muestra de ahí. Lo que se hizo fue tomarle hacer una toracotomía y entrar. Porque cuando, digamos, puedes tú punzar el ganglio, al punzar puede que agarres, digamos, un área que no sea muy significativa y no te salga mucha celularidad. Sí te van a salir linfocitos atípicos y tú digamos, en tu referencia puedes derivarlo como un paciente que tiene, digamos, un proceso linfoproliferativo, ¿no? Con ese diagnóstico te reciben en emergencia para que se le pueda hacer los estudios al paciente. Entonces ahí ya le programarán, digamos, hacer otros exámenes, pero hasta donde ustedes pueden llegar en una posta es con la clínica y una radiografía, si es que, digamos, está vuestra, es accesible, tratar de divisar si es que se da esa masa tumoral, ¿no? A nivel mediastinal. Otra cosa que estos pacientes manifiestan prurito generalizado, ¿no? Escozor en todo el cuerpo. Muchos no tienen pérdida de peso, palidez, no tienen esos síntomas, ¿no? Como ven ustedes, los síntomas son difusos, como también que se ven otras enfermedades, ¿no? Ya en un hospital, pues se le hará, digamos, la decisión si es que es un ganglio cervical o se le programa una toracotomía para tomar una biopsia o una muestra de cuña, ¿no? De la masa. Ah, ya, y doctora, una consulta, ¿y cómo Ajá. haríamos la diferenciación entre un linfoma no Hodgkin y no Hodgkin? Porque si bien es cierto, ambos, el linfoma, no, el Hodgkin como tal, sigue una secuencia, ¿no? Ujú. Cervical, axilar, mediastínico, etcétera, ¿no? Y entonces, Ahora, el también no puedes, Hodgkin es otra diferente, cosa ¿no? que también te ayuda es ver si es que hay compromiso del hígado y del vaso, ¿no? Eso puede haber un hepatosplenomegalia y eso también te ayuda, ¿no? Aunque en que el no Hodgkin también vas a observar. Sí. Entonces, o sea, los dos linfomas tienen, digamos, características similares. ¿Dónde vas a llegar al diagnóstico con la inmunohistoquímica?
Lamentablemente es así, o sea, no periféricamente tú identificas la masa, el conglomerado ganglional, los ganglios cervicales, tienes la clínica paciente joven o de repente paciente 50, 60 años, o digamos, quédate en esos dos grupos, ¿no? Si tienes esos, tú sabes que el de Hodgkin tiene esos dos grupos, tienes Sí. esa presentación de masas a nivel cervical. Puedes tener, digamos, la pérdida de peso, síntomas generales, tienes el prurito y la placa radiográfica que te ayuda, ¿no? Entonces, con eso ya, ahora, si tuvieras, digamos, si eres como cirujano, te has entrenado para retirar un ganglio, puedes sacarlo y lo que podrías hacerlo es fijarlo en formol y enviarlo, ¿no? Para algún área de patología que sea cercano a tu centro de salud para que le puedan hacer el estudio histopatológico, ¿no? Con eso ya se avanzaría bastante. Las biopsias con aguja no se recomienda porque no sale todos los linfocitos y te puede falsear, ¿no? Te puede confundir entre un Hodgkin y un no Hodgkin. El diagnóstico se hace teniendo el ganglio linfático completo. Ahí puedes tener opción de hacerle los marcadores tumorales, ¿no? Porque puedes tener, por ejemplo, un linfoma de nodular en el de Hodgkin y estos nodulares hacen una transformación maligna al linfoma de células B grande, no Hodgkin, no puede pasar eso también. Entonces, Ok. toda la parte, por eso que se dice, ¿no? Que los linfomas es complejo, el manejo es complejo, ¿no? Lo que digamos, ustedes que ahorita están rotando y posteriormente van a ir a hacer vuestro internado en el hospital, pues ya tienes, ¿no? Medios de ayuda diagnóstica, ¿no? Ahí no es, digamos, difícil. El problema es cuando tú estás en periferia y no tienes todos tus medios, digamos, accesibles para poder hacer una radiografía o de repente hacer exámenes auxiliares, ¿no? No tienes todo eso, ¿no? Entonces necesariamente tienes que derivar al paciente, pero tienes que derivar haciendo una buena historia, ¿no? Paciente con tal sintomatología, con tus presunciones diagnósticas y lo que tú crees que puede estar pasando con el paciente, ¿no? Ok, gracias. Ujú. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que son los linfomas no Hodgkin, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ah, no, doctora, pero no doctora. se cambia. Se ve el PPT que dice gracias. Ya, ya, ya. Ay, sí me olvidé compartirlo. Mm. Ay, mi mouse no me obedece. Ahora lo ven. Sí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ya. Todos estamos acá frente al linfoma no Hodgkin.
¿no? Este es otro grupo también de neoplasias linfoproliferativas. Acá estamos viendo igualmente, ¿no? Ven masas ganglionares, pueden ser únicas o pueden ser varias, ¿no? Y la población que vamos a ver acá sí son solo linfocitos. En el no Hodgkin es solo linfocitos. Acá no vamos a ver células plasmáticas, eosinófilos, no. Eso lo vemos, digamos, en la histología. Y acá también en el linfoma de no Hodgkin vamos a ver solo la presentación de linfocitos. Entonces, este grupo de linfomas no Hodgkin también son neoplasias malignas de este tipo linfoide con proliferación monoclonal de células alteradas, no sea células B o sea células T o natural killer, ¿no? Ya sea maduras o inmaduras. En realidad tienen un origen multifactorial. Como vemos acá en la imagen, la población es solo linfocitos, nada más. Y lo que resalta, vean ustedes, unos más grandes, otros más pequeños, pueden ser uno o pueden tener varios nucleolos, ¿no? Los bordes son irregulares, la cromatina está marginada como que refuerzas el borde del núcleo. Entonces, el linfoma de Hodgkin puede, digamos, presentar varios síndromes, ¿no? Puede presentar un síndrome hematológico cuando, digamos, compromete la médula o se mete, digamos, o va a afectar, va a comprometer las otras líneas celulares en el que se va a producir un cuadro de anemia. Puede ser también un cuadro infiltrativo en el que se pueden comprometer más grupos ganglionares y también otros órganos que no son ganglios, ¿no? Como por ejemplo el pulmón, puede ser el hígado, el vaso, entre otros, ¿no? Puede tener también, digamos, un cuadro infeccioso por deficiencia de la inmunidad celular, porque al comprometerse, digamos, la defensa, que son nuestros linfocitos, puede desarrollarse cuadros infecciosos, ¿no? Después podemos ver que en cuanto se refiere, digamos, al estudio ya de las otras pruebas que se realiza, vemos que hay una hiperviscosidad por el aumento de las células y de las proteínas, ¿no? Entonces, puede haber un compromiso también de la inmunidad celular y humoral. En cuanto a la etiología, vamos a ver que en este linfoma hay varios agentes que pueden estar asociados al desarrollo, ¿no? Tenemos desde, digamos, problemas genéticos, translocaciones, arreglos, rearreglos moleculares. Podemos tener también la acción de sustancias químicas, la radiación, quimioterapia, entre otros, pacientes que tienen, digamos, inmunodeficiencia, ya sea adquirida, o puede ser también pacientes que tengan una inmunidad, digamos, o unos hereditaria y otros adquirida. Adquirida, por ejemplo, pacientes que tienen, digamos, cuadros inmunológicos de larga data, pacientes inmunosuprimidos por trasplantes, pacientes con SIDA o pacientes que desarrollan, por ejemplo, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, lupus eritematoso, que son cuadros de larga data, ¿no? Y que a la larga pueden también, digamos, predisponer al desarrollo de este tipo de linfomas, ¿no? Y acá también tenemos a los agentes infecciosos, ahí tenemos al Helicobacter pylori, que puede, digamos, que causa la gastritis, pero también puede causar linfoma, ¿no? Ahora, recordemos que casi todos los órganos, las mucosas que tenemos en nuestro organismo, tienen tejido linfoide asociado a mucosa, el MALT, ¿no? Entonces, ese tejido linfoide lo vamos a ver a lo largo del tracto gastrointestinal, genitourinario, respiratorio, en la mama, a nivel, digamos, de los órganos genitales también, porque se puede producir linfoma testicular, linfoma en el ovario, se puede dar, ¿no? Entonces, ese tejido linfoide asociado a epitelio también puede generar linfomas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el linfoma MAL, también podemos ver el desarrollo del linfoma T del adulto por el virus linfotrofo HTLV1, ¿no? O también el linfoma de Burkitt asociado al virus de Epstein-Barr. Entonces, en el linfoma no Hodgkin tenemos que ver, digamos, qué patrón de crecimiento se está dando en los ganglios, ¿no? Porque acá básicamente es el estudio de los ganglios. Acá no hay, digamos, lesiones a nivel mediastinal,
Posteriormente, ya digamos, cuando el cuadro se hace generalizado, puede haber compromiso de ganglios aórticos, paraórticos, pero no es, digamos, en la magnitud y la masa, digamos, tumoral que crece en los pacientes de Hodgkin, ¿no? Acá no. Acá vas a ver, acá sí vamos a tener ganglios axilares, inguinales, cervicales, ¿no? Se van a desarrollar, hepatoesplenomegalia, puede desarrollarse, ¿no? Entonces, el ganglio linfático que nosotros sabíamos que tenía los folículos linfoides hacia la periferia del ganglio, eso es lo normal, ¿no? Entonces, ese patrón se va a modificar. Bien sea porque los folículos linfoides que tienen, digamos, esa forma más o menos circular ovoidea van a modificarse y van a adquirir incluso formas geométricas o van a tener, digamos, una infiltración difusa, ¿no? Puede, digamos, darse eso. Entonces, eso es lo que nosotros como patólogos vemos en cuando nos llega una pieza quirúrgica, identificamos cómo es la infiltración. De acuerdo, digamos, a ese patrón modificado, a las células que estén alteradas, y si vemos que son células, digamos, inmaduras o son células maduras, según eso también se le pide el marcador, ¿no? Y siempre nos vamos a orientar, por ejemplo, a que si vemos células grandes, inmaduras, el linfoma también es de alto grado, generalmente, ¿no? Se le dice de alto grado. Acá igual la clasificación de Ann Arbor también se utiliza, pero digamos nos guiamos por el patrón de crecimiento que vamos a observar en los ganglios linfáticos, ¿no? En el no Hodgkin se va a ver, digamos, una modificación de esa arquitectura que tienen los ganglios. En el no Hodgkin habíamos visto que se daba, digamos, el patrón de esclerosis nodular. Habían cuatro variedades nada más. En cambio, en este no Hodgkin vamos a tener mucho más variedades de presentación. Entonces, un patrón de crecimiento es el patrón folicular, o sea, simulando folículos. Sabemos que los folículos están hacia la corteza, hacia la parte central donde está la médula, no debe haber allí. Puede, digamos, en algún proceso reactivo mixto, podemos tener, digamos, una presencia de folículos a nivel, a nivel central, ¿no? Pero son, digamos, asociados con el cuadro clínico y son folículos normales. Pero puede haber un patrón de crecimiento en el que vamos a ver folículos atípicos, ¿no? Con centros germinales muy prominentes o de repente con solamente folículos que tienen formas geométricas, parecen pirámides, triángulos, son formas abigarradas, ya se pierde esa arquitectura normal del patrón folicular. Entonces pueden ser folículos atípicos, anormales, ¿no? Pueden formar nódulos. Al formar nódulos ya no vemos ni centro germinal, ni zona del manto, nada. Solamente vemos un acúmulo de linfocitos y forman como una especie de pelotas, ¿no? De nódulos. Entonces a esto le llamamos un patrón nodular. Y en el campo, miren, ay, a ver, acá por ejemplo, en ese patrón difuso estamos viendo, digamos, a ver, acá estaba, acá, en el nodular. Vemos acá un nódulo, no hay centro germinal, no hay. Pero acá, en esta partecita del ganglio, todavía veo un centro germinal, veo otro folículo, aparentemente todavía que están quedando viables. Pero vean, este patrón de crecimiento nodular va borrando toda la arquitectura del ganglio y lo cambia todo, ¿no? Ahora, el patrón difuso se mete por todo lado, borra los folículos linfoides y los desaparece. Y toda la superficie del ganglio es lleno de linfocitos. Ya no hay folículos, ni nódulos, no hay nada. Todo está de una manera difusa. Difusa decimos cuando corremos la lámina desde un extremo al otro y solamente vemos linfocitos, como que estuvieran todos puestos sobre una mesa, ¿no? Como si echáramos unas pelotitas y toda la mesa estuviera llena de pelotitas sin agruparse, sino solamente de una manera difusa. Entonces, en el ganglio normal tenemos que tienen los folículos linfoides, ¿verdad? Teníamos un área que era un poco más clara, que era el centro germinal, donde veíamos
digamos, a los centrocitos y a los centroblastos, ¿no? Que eso es, digamos, con lo que se ve con la coloración de hematoxilina eosina, lo normal, pero podemos hacer otras coloraciones para poder observar a los otros elementos celulares, ¿no? Y dentro de ello tenemos a la célula dendrítica. Esta célula dendrítica también la encontramos en el centro germinal. También vamos a encontrar a los cuerpos tingibles que vienen a ser macrófagos que se van comiendo restos celulares, ¿no? Entonces, eso también se ve digamos, en el centro germinal. Vemos a los linfocitos pequeños, ya maduros, que son los centrocitos, y los centroblastos que son más grandes, ¿no? Ambos son, digamos, componentes normales del centro germinal. Aunque sean unos más chiquitos y otros más grandes, son normales. Ahora, como están en etapa, digamos, de maduración, puede que los veamos de repente con el núcleo un tanto irregular, pero son normales. Ahora, en el centro germinal tiene una zona clara, que es, a pesar, digamos, de que todo esto está más clarito, se puede dividir todavía en una zona más clara y una parte más oscurita. En esta parte más oscurita es donde están los centroblastos. Y en la zona más clara vamos a tener a las células dendríticas, a los centrocitos y a otros linfocitos más, ¿no? Acá está. En esta parte sería, digamos, todo esto es el centro germinal, ¿no es cierto? Y acá lo hemos pintado ya con inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué nos está pintando? Nos está pintando esta área donde están los centroblastos. Y nos está mostrando el lugar donde están las células más grandes y se las ve, digamos, en la periferia más oscuras, ¿no? Entonces, solo está, la inmuno acá en este caso, solo nos está demostrando dónde están los centroblastos. Y ahí la zona más oscura del centro folicular. Acá tenemos otro corte. Vean, casi siempre un centro folicular o digamos, un folículo linfoide siempre es ovoide o redondito, ¿no? Parejito. Entonces, acá en este momento, por ejemplo, estamos viendo casi todo difuso y vemos acá unas células que son un poquito más claras, ¿no? Estas células más claras vienen a ser los cuerpos tingibles, que digamos a este aumento, que es una vista panorámica, nos permite identificar, ¿no? Que esto es el centro germinal del ganglio. Y vean, a pesar que, digamos, se nota así un tanto oscurito, vemos que en la parte periférica, en el manto, ahí sí vemos más oscuros, ¿no? Pero los linfocitos son más pequeñitos. Entonces, a la microscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? Vemos, ya digamos, viendo ya el ganglio, vamos a ver, por ejemplo, que en esta lámina estamos viendo un patrón difuso. Todos son linfocitos y todos aparecen como, digamos, es que estuvieran, digamos, uno tras otro, ¿no? No se están agrupando para formar nódulos, no se están agrupando para formar folículos atípicos, no, están de una manera difusa. Si los empezamos a observar, vamos a ver que tienen una forma, parecen, digamos, acá parece un rombo, acá parece, digamos, un triángulo, otros tienen ya formas más abigarradas, más irregulares, ¿no? Y lo que más se nota, digamos, es el borde nuclear irregular, la presencia de nucleolo prominente o nucleolos, ¿no? Como lo que se ve acá. Ahora, algunos linfocitos pueden tener, digamos, por ejemplo, algunas hendiduras. También se puede ver figuras mitóticas, no atípicas, mitosis atípica. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, en los linfomas, en esto de no Hodgkin, ver si, digamos, es una presentación nodal o extranodal. ¿Dónde está empezando el cuadro clínico? Porque puede ser un paciente, por ejemplo, que debute con un linfoma MALT. Entonces, el inicio no es nodal, sino es extranodal. Entonces, empezó, digamos, con una lesión a nivel del intestino, un paciente que va, digamos, a gastro, se hace, digamos, una endoscopia y se ve, digamos, el patrón nodular de crecimiento en la mucosa gástrica, se le toma una muestra y se ve, digamos, en la biopsia que básicamente son linfocitos atípicos, ¿no? Que están infiltrando la mucosa gástrica. Ya el endoscopista ha visto que buena parte, de repente un 50-60% de la pared gástrica está llena de nódulos, ¿no? Entonces un linfoma MALT. Como les decía, estos cuadros clínicos no dan sintomatología en un inicio.
Ya aparece la, digamos, la sintomatología cuando el cuadro está avanzado. Por ejemplo, en el linfoma mal, cuando más del 50% del estómago está comprometido, ¿no? Antes no da, los síntomas son muy vagos, por ahí por eso también es importante que nosotros nos hagamos un control cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si es que algo está ahí andando o algo está mal, porque estas lesiones neoplásicas aparecen cuando ya el cuadro está avanzado, ¿no? Y ya no hay vuelta que dar porque prácticamente el órgano tiene un gran compromiso, ¿no? Entonces, empezamos también otra cosa que tenemos que ver es, ¿empezó en el ganglio o empezó, digamos, a nivel del tejido linfoide o empezó, digamos, en otro lugar, ¿no? Y otra cosa que me estaba olvidando y que debía haberlo puesto de repente al inicio, ¿no? Yo les decía, ¿no? Que cuando nos llega un ganglio, y de preferencia ustedes, chicos, ya que ya están ya cercanos a salir, tienen que saber que el ganglio linfático que se manda a la patología tiene que ser entero, con toda su capsulita. No se saque el ganglio por pedazos, no sirve, porque no nos va a ayudar a ver el patrón arquitectural que se tiene en el linfoma y más todavía vamos a demorar digamos, en sacar dar el diagnóstico, ¿no? Porque no se puede juntar todos los pedacitos y reconstituir el órgano. Solamente sabe el cirujano cómo lo está sacando, entonces por eso debemos entrenarnos. Antes de hacer un procedimiento siempre hay que leer el caso, ver qué posibilidades, qué cosa puede estar pasando con el paciente y cuando es un caso difícil es mejor hacer una junta médica, ¿no? Discutir con los colegas de otras especialidades cómo podemos abordar el caso del paciente, ¿no? Cómo se puede manejar, qué es lo que se debe hacer primero, qué es lo que se debe hacer después. Entonces, cuando se saca el ganglio, se tiene que sacar entero. Hay que tratar de sacarlo con su cápsula. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que le estás sacando la cápsula? Porque tiene grasita en la parte periférica, ¿no? Entonces manda en fresco a patología para que el patólogo haga, digamos, el corte por la mitad, lo abra como un pancito y pueda hacer de estas superficies de corte por la mitad, por donde has cortado, aproximarla a una lámina portaobjetos y hacer una impronta. Entonces, cuando se pega la lámina a estas superficies de corte del ganglio, vamos a obtener celularidad, que es lo que estamos viendo acá en en esta imagen, ¿no? Entonces, esas células que se pegan a la laminita son las que estamos observando acá. Normalmente un ganglio linfático normal no desprende células. Desprende células un ganglio que ya está afectado y ya se ha comprometido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que hay sobreposición. Acá, por ejemplo, no están todos ordenaditos, sino están en desorden. Así no es un folículo linfoide. Tampoco, digamos, esta es la arquitectura del ganglio en esta forma, ¿no? Irregular, ¿no? Tampoco hay hematíes sueltos. No hay hematíes sueltos. Entonces ya nos alerta el que veamos unas células más grandes y otras más pequeñas, como que hay una doble población celular, ¿no? Células grandes y células atípicas y muchas células. Entonces, cuando desprende mucha celularidad, también estamos frente a una neoplasia. Si vemos hematíes más todavía, porque hay áreas de hemorragia. Las células están creciendo muy rápido y cuando crecen muy rápido y muy desordenadamente, cuando es una neoplasia. Entonces, acá estamos viendo centrocitos y centroblastos. ¿De dónde es esta muestra? De un centro germinal alterado de un ganglio linfático. Entonces, esto nos ayuda, eso es lo que digamos, también si es que ustedes sacaran un ganglio en periferia, lo pueden abrir, le hacen la impronta, tengan su test de coloración con hematoxilina y eosina, que no es difícil de hacerlo, o bien si es que tienen alcohol al 100%, hacen vuestra impronta, colocan la laminita y lo remiten, ¿no? Porque hay unas cajitas especiales que se llaman vasos de Koplik. Estos vasos de Koplik son unos vasitos que tienen unas ranuras donde se colocan las laminitas también en forma, digamos, paralela y que no se pegue una lámina con otra, ¿no? Entonces le echan alcohol al 100%, mandan vuestra impronta y con eso, por ejemplo, le han ayudado muchísimo al paciente, ¿no? Prácticamente ya, digamos, están orientando al diagnóstico qué cosa puede estar pasando con este paciente, ¿no? Entonces, si eso llega a patología, pues si ya lo tienes en alcohol,
debe ser enviado rápidamente, ¿no? Pero es bueno que ustedes, por ejemplo, tengan un set de coloración así pequeñito, eso les ayuda, ¿no? Llegar al diagnóstico, no quedarse, digamos, en que puede ser tal cosa, siempre hay que tratar de ser un poco, que les digo, arriesgados a querer tener, a querer hacer más cosas para llegar al diagnóstico, ¿no? Ustedes mismos van a tener satisfacción cuando hayan podido avanzar y llegar al diagnóstico de los pacientes, ¿no? Sobre todo en periferia, donde no tenemos los medios que tenemos en un hospital, ¿no? Y de esa manera ayudamos a los pacientes. Entonces, esto es una impronta que se hace, digamos, en fresco, ¿no? Y acá tenemos a los linfocitos B, que es un grupo también de los linfocitos que tenemos en nuestro organismo. Como sabemos, los empiezan a desarrollarse a nivel de la médula ósea, en la serie mieloide. Entonces se diferencian linfocitos B, linfocitos T, ¿no? Entonces los linfocitos B son los que van a ir al ganglio linfático, ¿no? Entonces acá estamos viendo los marcadores tumorales que tenemos. Vean, son varios CD4, TDT, CD10. Estamos viendo CD19, CD79. Vemos el MO2, PAC5, CD20, CD23, 38. Miren toda la cantidad de marcadores tumorales. Por eso yo les decía, no, lo que tenemos son paneles. Un grupo de 5 o 6 forman un panel, otro grupo igual. Entonces, de esa manera vamos pintando a estos linfocitos que están viendo acá. Entonces, por ejemplo, si queremos pintar linfocitos del centro germinal, pedimos CD10, el MO2, CD38, BCL6, ¿ya? Si queremos pintar, por ejemplo, al de la zona marginal, le pedimos este, ¿no? Este otro marcador. Si queremos pintar células plasmáticas, igual. Si queremos pintar al linfocito Pro B, también le vamos pidiendo, ¿no? Claro que de esto ya muchos, por ejemplo, no se utilizan, hay nuevos marcadores, ¿no? Se coloca en la coloración que va, digamos, a hacer el que va a marcar el linfocito que nosotros queremos. Colocamos, digamos, utilizamos el marcador específico y el patrón, ¿no? El patrón nos va a guiar cómo debe salir la coloración que nosotros queremos observar. Acá también para los linfocitos T que van a madurar, como sabemos, en el timo, por ahí es del linfocitos T. Igual vean, también tiene su grupo, sus paneles, y ves un montón, ¿no? A estos tenemos otros. Ahora vamos a empezar con lo que son los linfomas de células B. Entonces, el linfoma de células B va a tener, digamos, sus características. Ay, ¿qué pasó? A ver, un ratito, chicos. Ay, ¿qué pasó? Ya. Pues dentro del grupo de linfomas B vamos a ver, ¿no? El linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿no? Este grupo de linfomas también tiene, digamos, eh, como decir, patrones que nos van a ir, digamos, individualizando cada grupo de linfomas, ¿no? Entonces tenemos acá el linfoma linfocítico de células pequeñas. A este también se le llama leucemia linfocítica crónica, ¿no? Este es el linfoma linfocítico de células pequeñas. Es una neoplasia de células B pequeñas y monomorfas, ¿no? Monomorfas porque casi todas son similares. Afecta principalmente, digamos, a sangre periférica, médula ósea, ganglios linfáticos y vaso. Entonces, acá digamos, como tiene compromiso de médula y lo vemos también en sangre periférica, ahí también se le llama leucemia, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una leucemia linfocítica crónica, se le hace también el estudio de los ganglios linfáticos para ver, digamos, su compromiso que tienen, ¿no? Hasta dónde están comprometidos. Este linfoma generalmente son de personas mayores y tienen mejor pronóstico, ¿no? Las características son ganglios que se presentan de una manera generalizada. Tenemos cervicales, axilares, epitrocleares, inguinales, entre otros, ¿no? Se presentan en mayores de 50 años. La mayoría de pacientes son asintomáticos, como les decía, no, o sea, no vienen los pacientes en un inicio, vienen ya cuando, digamos, hay muchos ganglios comprometidos, ¿no? Estos pacientes debutan con síndrome linfocítico, hacen linfadenopatías y pueden desarrollar linfocitosis que se ve en sangre, ¿no?
Otra cosa que vamos a ver es el cuadro clínico que se da, hay fatiga, muchas veces pérdida de peso, entre otros, ¿no? Y podemos observar esplenomegalia, podemos ver también que a nivel, digamos, en sangre periférica, cuando ya hay compromiso de la médula, vamos a ver que hay una citopenia, ¿no? Una disminución de las tres líneas celulares de la serie eritroide, megacariocítica y la mieloide, ¿no? Siempre, digamos, cuando se hace un estudio se ve qué es lo que está disminuyendo. Entonces, en el hemograma vamos a ver, ¿no? Una disminución de los tres grupos celulares. Acá hay una infiltración de la médula ósea, lo que va a causar la anemia, trombocitopenia y leucopenia, ¿no? Todas las líneas van a estar disminuidas. Acá hay una alteración severa de la inmunidad, entonces pacientes hacen cuadros infecciosos, ¿no? Puede hasta un 25% llegar incluso a hacer cuadros de anemia hemolítica autoinmune. Las características microscópicas, vemos acá, por ejemplo, a nivel del ganglio linfático, cómo se borra toda la arquitectura del ganglio normal, lo que les decía, ya no se ve los folículos linfoides en la corteza. Toda la arquitectura está modificada, va a haber zonas claras vagamente nodulares que aparecen como unas sombras medias irregulares. Igual las zonas del manto también van a estar irregulares. Toda la arquitectura se cambia, ¿no? Ya no es, digamos, lo normal. Ya no podemos ubicar linfocitos del manto, en el paracórtex, no, ya no se puede hacer eso, ¿no? O sea, porque todo el folículo linfoide y toda la, digamos, la arquitectura está modificada, ¿no? Vamos a ver también la presencia de esos inmunoblastos que son irregulares. Las mitosis generalmente no son muy significativas y esto tampoco no ayuda mucho, ¿no? Entonces, acá necesariamente sí o sí, para ver, digamos, la presentación, el patrón, digamos, celular que está comprometido, hay que hacer la inmunohistoquímica, ¿no? Ahora, en cuanto, digamos, a la parte microscópica, vamos a ver que la sangre periférica también se afecta, como habíamos visto, había una linfocitosis. En médula ósea vamos a ver, digamos, también un patrón de infiltración difusa, ya sea también nodular, ¿no? Esto ya es, digamos, cuando la enfermedad está avanzada, cuando ya ha comprometido médula, ya tenemos, digamos, gran compromiso del cuadro de las defensas, la parte, digamos, inmunológica de la persona y los cuadros infecciosos a veces son los llamativos y motivo por el que ingresan a los hospitales, ¿no? El estudio de médula ósea acá es importante y es, digamos, el que nos va a decir qué grado de compromiso tiene. Si el paciente tiene una infiltración de la médula ósea, acá ya, digamos, el paciente, el pronóstico también es más reservado, ¿no? Porque la respuesta al tratamiento no es, digamos, lo que uno espera, ¿no? Acá está la microscopía, ¿ven? Ven acá unas áreas claras, irregulares, así no son los centros o los folículos. Vean, están por todo lado. Irregulares, acá tenemos un patrón nodular, acá hay uno, acá hay otro, y muy vagamente se nota el centro germinal, ¿no? Son folículos irregulares que están distribuidos indistintamente. Por acá tenemos una infiltración difusa, por acá pareciera que están formando folículos atípicos. Entonces el patrón arquitectural del ganglio cambia, ¿no? Ya digamos acercándonos, vemos este patrón monomorfo, como habíamos visto, son linfocitos pequeños, casi todos, que les digo, del mismo tamaño, y vean cómo se acomodan unos tras otros. No hay otras líneas celulares, solo son linfocitos. Ya yendo, digamos, a la parte a esas partes que nos parece que fueran centros germinales. Entonces acá ahí empezamos a observar, ¿no? Vamos a encontrar prolinfocitos para inmunoblastos, ¿no? Que son los que predominan, pero para decir cuál es cuál, igual hacemos inmunistoquímica, ¿no? En este campo lo que estamos observando, vean estas células que son, algunas son cuerpos tingibles, este por ejemplo es un cuerpo tingible, este también podría ser otro, y aparecen así, ¿no? Entonces para decir cuál es cuál, igual tenemos que hacer inmuno, ¿no? Puede que sea, por ejemplo, un capilar arterial con dos células endoteliales altas, no necesariamente sea una célula atípica, no puede darse eso.
El corte de repente nos va a mostrar que es un capilar cuando se desgasta, ¿no? Y la inmunistoquímica que sí es, digamos, acá imprescindible, ¿no? Los marcadores que vamos a utilizar, CD19, CD20, CD79, el PAC5, ¿no? Puede también tener una expresión de CD5, CD23, CD43 y LEF1, ¿no? Acá sí es negativo para C10, entonces de todo el grupo que se pide, de todo el panel, vemos quiénes tienen que pintar sí o sí. Si todos estos pintan, estaríamos frente a un linfoma de células B pequeñas, ¿no? Acá está la inmuno. CD20 está pintando todos los linfocitos. Lo que pinta en este caso es la membrana citoplasmática. Acá otro marcador está pintando el núcleo. Ahora, el otro linfoma es el linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Entonces acá tenemos una proliferación difusa de estas células B grande de mayor tamaño al núcleo de un histiocito, ¿no? Son células más grandes. Tiene una infiltración difusa y es, digamos, no específica, ¿no? No forma nada. Es, digamos, el más frecuente de los linfomas de no Hodgkin. Tienen relación con el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes tipo 8, ¿no? La infección por el VIH también aumenta el riesgo de que puedan desarrollar este tipo de linfomas, ¿no? La inmunodeficiencia es un factor de riesgo porque, digamos, puede predisponer al desarrollo de este tipo de linfomas, ¿no? Ahora, dentro de los linfomas de células B, podemos encontrar los de bajo grado y los de alto grado, ¿no? Estos de bajo grado eh, pueden transformarse en un linfoma difuso de células B grande, ¿no? Acá las características clínicas son personas mayores, generalmente más frecuente en hombres, tiene, digamos, una presentación nodal más común con extensión extranodal, es decir, compromiso a otros lugares que no sean ganglios linfáticos. Puede empezar como una enfermedad extranodal, puede ser como un mal, generalmente a nivel del tracto gastrointestinal, son masas de crecimiento rápido. Los síntomas B están presentes en el 30-40% de los pacientes. Nuestros síntomas tampoco no son específicos como habíamos visto, ¿no? Acá tenemos las masas ganglionares que nos llegan. Vean, son grupos de ganglios más grandes y vean la superficie de corte, ¿no? Es una superficie amarillenta y en este caso sí, algunos ganglios pueden mostrar, digamos, en su superficie algunas áreas de necrosis, ¿no? Como son estas áreas que se ven un poquito más de color más oscuro, ¿no? Acá vemos la superficie de corte nodular, parecida al de Hodgkin. Y las variedades que se da en este linfoma de células B grande, tenemos el centroblástico, inmunoblástico, el histiocítico de células T, el granuloma, el linfoma de presentación granulomatosa, el de anaplásico de células B, el plasmacítico, plasmablástico, mejor dicho, con los subtipos no mediastinal de características a células B grande. Luego tenemos el linfoma primario, tenemos el intravascular. A esto se suman, por ejemplo, otros linfomas como son linfomas de la pierna. Después tenemos dentro de este grupo podemos tener otro tipo de linfomas también que se desarrollan en otros órganos, ¿no? Extranodales. A los estadios que habíamos visto de Ann Arbor. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un testículo que ya tiene un linfoma de células B grande. Vean, todo el parénquima testicular está tomado y en lugar, digamos, de ver los tubos seminíferos en estas áreas, lo que estamos viendo es una infiltración de estas masas irregulares, blanquecino-amarillentas, con áreas de necrosis. El parénquima testicular está afectado por este linfoma. Pues vean, la presentación no es solamente exclusiva nodal, sino puede darse en otros órganos, ¿no? Acá tenemos un linfoma renal. Acá también se ha modificado la arquitectura de la corteza, la médula, ya no se ve pirámides, no se ve seno renal,
corteza y médula están infiltradas por la neoplasia. No siempre son estas masas blanquecinas que infiltran y modifican la arquitectura de un órgano, ¿no? Las características microscópicas tienen un crecimiento difuso, reemplazan toda la arquitectura normal. Puede haber áreas de esclerosis en las que se ve, digamos, la formación de colágeno. Hay bastantes figuras mitóticas. Pueden haber, digamos, variedades histológicas, las hemos visto ya. Entonces, para eso vemos, ¿no? ¿Qué patrón arquitectural, qué patrón tienes? Acá tenemos un patrón difuso, todo lleno de linfocitos. Vean, los linfocitos tienen nucleolo prominente, la cromatina marginada, es decir, pegada a los bordes son irregulares. Este podría ser un linfocito normal y vean cómo aumenta de tamaño 3, 4 veces, ¿no? Acá otros igual, pueden tener varios nucleolos, pueden tener 2 o 3. Acá igual, los marcadores que se pide y que se pintan. Pueden hacerse también estudios complementarios, ¿no? Para marcadores de PAN-B, marcadores de centro germinal. Entonces, el estudio de este tipo de linfomas también es complejo, ¿no? Requiere, digamos, un buen grupo de paneles para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Y de todos ellos tenemos que ver qué porcentaje se ha pintado todo, se ha pintado solamente un área, esa área que se ha pintado está débil, está fuerte, entonces se va poniendo, digamos, digamos, la intensidad es débil, es fuerte, el porcentaje se tiene que colocar también en los informes, ¿no? Porque todo esto le va a servir al oncólogo para poder orientar qué tipo de tratamiento le va a dar a estos pacientes, ¿no? Vean, los marcadores generalmente pintan el cromógeno de color marrón, es decir, el color de la célula que estamos marcando, que queremos observar, la pinta de color marrón, ¿no? Entonces, estos son los marcadores que utilizamos acá en el Perú, ¿no? En otros países como España u otros países europeos también utilizan cromógenos de color rojo, ¿no? Iguales, cualquiera de los dos. Acá tenemos el otro linfoma de células B inmunoblástico y también tenemos el anaplástico, ¿no? Anaplástico ya porque digamos ya no hay, digamos, acá ya las células no se diferencian, son totalmente, digamos, irregulares, son grandes, algunas multinucleadas, son atípicas, ¿no? Hay bastante pleomorfismo y atipia. Incluso algunas veces también se nota, ¿no? Que pueden tener, digamos, un parecido a las células plasmáticas, entonces dicen, no, tienen una diferenciación plasmocitoide, pueden ser células granular, tienen un aspecto granular. Cada patrón tiene sus características específicas, ¿no? La invasión a la médula ósea, que tenemos las espículas óseas y las células que están infiltradas por la tumoración, ¿no? Acá ya no vemos las líneas eritroide, mieloide ni megacariocítica, ¿no? Lo que estamos viendo es una médula infiltrada por células atípicas y el marcador tumoral las está pintando, ¿no? Ahora, el otro linfoma que vemos dentro de este grupo es el linfoma folicular. Esta es una neoplasia también de células B compuesta por células del centro germinal, ¿no? Está asociada a una alteración de un cromosoma y vamos a ver que acá hay una sobreexpresión del marcador BCL2. Las manifestaciones clínicas son más frecuentes en personas mayores, el compromiso es mayor en varones que en mujeres. Generalmente el origen acá empieza en los ganglios linfáticos, hay ganglios comprometidos en forma generalizada, acá vamos a ver ganglios inguinales, cervicales, axilares, ¿no? Puede haber también una afectación extranodal, médula ósea, vaso, hígado y sangre periférica, ¿no? La presentación extranodal nodal es rara. Puede darse en otros órganos, no es el linfoma folicular en tiroides u testículo, pero es menos frecuente. Estos pacientes también tienen un curso asintomático durante buen tiempo, entonces algunos también le llaman, ¿no? El linfoma folicular indolente, ¿no? Porque no da sintomatología. Y ya después, cuando el cuadro va avanzando, es cuando recién los pacientes tienen sintomatología. Acá vemos un ganglio de un linfoma folicular, vean. En el corte histológico estamos viendo folículos atípicos.
Nos da la impresión que el centro germinal fuera como todo el folículo y la zona del manto el reborde, ¿no? Vean, son de diferente tamaño, unos grandes, otros más pequeños, y la infiltración también es difusa, ¿no? Acá en este corte histológico, vean este folículo tiene una forma medio ovoide, este triangular, este otro más pequeñito. Todo se ve, digamos, con predominio del centro germinal, el manto es más pequeñito, ¿no? Y vemos a las células, igual son atípicas, tienen diferentes formas, bordes nucleares irregulares, nucleolo, entre otros, ¿no? Acá igual, este tumor, este linfoma imita, ¿no? A tener folículos, pero si nos ponemos a revisar, no son folículos normales, son folículos atípicos. Acá un ganglio casi completo, vean, todo el ganglio está infiltrado, lleno de folículos grandes y pequeñitos. El ganglio no es así de una manera normal, ¿no? Tiene su localización, las celularidades que vemos, células atípicas. En este otro corte, acá nos permiten ver, por ejemplo, los cuerpos tingibles, son macrófagos que se están comiendo restos celulares y se observa también, ¿no? A nivel, digamos, en estas áreas claras que tienen los folículos atípicos. El otro linfoma que vamos a ver es el linfoma MALT. Es un linfoma extranodal de crecimiento a nivel, digamos, del tejido linfoide asociado a mucosa. Acá estamos viendo un linfoma intestinal, vemos las asas intestinales delgadas y acá está la masa tumoral, ¿no? Exponiéndose, ve, son masas muy grandes, muy prominentes. Acá vemos incluso la masa tumoral que ha salido y está comprometiendo el meso del intestino. Así es como nos llegan las piezas quirúrgicas. El gastroenterólogo ve esto cuando hace endoscopía, ve estos nódulos a nivel, digamos, de la mucosa, ya sea del estómago, del intestino delgado, y esto le orienta a tomar una biopsia. Si en la biopsia vemos características de infiltración linfocitaria típica, estamos frente a un linfoma malto, ¿no? Vemos estos pliegues engrosados, nodulares. Esto no es normal ver en el estómago. Vean cómo se transforma, se torna rígida la pared y a veces la infiltración es de todo el estómago. Entonces, en esos casos se hace la gastrectomía total, se saca todo el estómago. Esto es un estómago ya a la mitad cortado todo y vemos que prácticamente toda la pared del estómago está comprometida, ¿no? Acá tenemos otra intestinal. Vean la masa tumoral infiltrando no solamente, digamos, uno de los bordes, sino también, digamos, la mucosa puede salir fuera del órgano, ¿no? Con compromiso incluso de la serosa y el meso, ¿no? Incluso órganos adyacentes. Entonces, acá en este linfoma básicamente lo que tenemos que ver es la presencia de folículos atípicos en la lámina propia, en la submucosa, y que estos linfocitos sean irregulares atípicos, ¿no? Y puedan subir y comprometer el epitelio de la mucosa. Entonces, esto que vemos acá ya nos llama la atención. Folículos linfoides grandes y abundante cantidad de linfocitos en toda la lámina propia, la submucosa, ¿no? Que incluso llegan a atrofiar las glándulas y al igual que el epitelio. Por eso que los folículos o los pliegues gástricos e intestinales se ven grandes, prominentes, ¿no? Entonces acá tenemos una glándula del colon en el colon. Digo colon porque hay abundantes células caliciformes y vean, ¿no? Los núcleos están hacia la base, pero vemos estas células que tienen citoplasma claro, que la flecha está señalando. Son linfocitos atípicos. Entonces, cuando nosotros vemos linfocitos atípicos en el epitelio de la mucosa colónica, intestino delgado o en el epitelio de la mucosa gástrica, entonces esto se llama epidermotropismo. Entonces, el epidermotropismo positivo nos corrobora el diagnóstico del linfoma MALT, ¿ya? Acá vemos linfocitos atípicos en, distribuidos en todo lo que es, digamos, la mucosa, la submucosa, incluso hasta la capa muscular, ¿no? Porque la masa tumoral compromete todas las paredes si es, digamos, del estómago, el intestino o el colon, ¿no? O, digamos, puede ser también a nivel respiratorio, puede ser en la laringe, puede ser en la tráquea, en el órgano que esté afectado, ¿no?
Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ah, ya, doctora. ¿Podría repetir la última parte sobre los linfomas atípicos para el linfoma no Hodgkin de Mal, que es el de la mucosa gástrica? Me dijo epiendo. No, no, epidermotropismo. Epidermotropismo. Epidermotropismo, todo es junto, significa que los linfocitos atípicos están en el epitelio. ¿Ya? Y ese epidermotropismo puede darse en el epitelio de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal, del colon, del intestino delgado, en la mucosa respiratoria, en la mucosa genital, donde sea el linfoma MALT. Porque el linfoma MALT, como les he dicho, es un linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa, es un linfoma extranodal. Se inicia a nivel, digamos, de este lugar de la submucosa o de la lámina propia, donde está este tejido linfoide y posteriormente compromete los ganglios, ¿no? Por ejemplo, cuando se saca esta pieza, acá, vean, la masa es grande y está comprometiendo toda la pared. Entonces, periféricamente a nivel del meso tenemos ganglios. Se tiene que disecar todos los ganglios que estén adyacentes al tumor, los peritumorales y los que están más alejados, ¿no? Entonces, todo eso se manda y se estudia para ver cuántos ganglios están comprometidos por la neoplasia maligna. En el estómago igual, grupo uno, 2, 3, 4, todos los que están en la curvatura menor, curvatura mayor, igual se disecan y se estudian. Entonces, la infiltración de linfocitos atípicos en la mucosa se llama epidermotropismo. Ah, ya, y doctora, y entre los patrones de linfomas no Hodgkin, ¿cuál es lo más común? ¿El folicular o el mal? Entre los que hemos visto ahorita. Los patrones de linfoma no Hodgkin vas a tener, por ejemplo, en el de células pequeñas, en el que es también que tiene el nombre de leucemia, es una infiltración difusa. Pueden simular folículos, como has visto, que parecen sombras. Si nos ponemos a mirar, a veces se ve como sombra de lo que fue un folículo, pero ya son folículos atípicos, irregulares, ¿no? Eso digamos en el de células pequeñas. En el de células grandes es una infiltración más que todo difusa porque es más agresivo, no forma nada ya. En cambio, en el linfoma folicular va a formar, va a simular folículos donde se ve que casi todo pareciera que fuera centro germinal más claro y la zona del manto como una tirita más oscura. Ese es en el linfoma folicular y en el MALT son linfocitos atípicos formando folículos linfoides atípicos, o sea, nódulos, acúmulo de linfocitos atípicos y la llegada de estos linfocitos al epitelio, produciendo atrofia de las glándulas, destrucción del epitelio. Hay áreas donde ya no se ve epitelio, todos son linfocitos atípicos, ¿ya? Eso es en el linfoma MALT. Después de que ha comprometido la mucosa, recién comprometen los ganglios. Entonces, este es un linfoma de inicio extranodal, ¿ya? Ok, gracias. Ya, chicos. Entonces, ahorita le mando el PPT a la delegada para que los pueda compartir con ustedes y tendríamos clase a la otra semana, ¿no es cierto? La otra semana completaríamos todo lo que son anemias, leucemias y mieloma más. Sí, doctora, está bien. Ya, jóvenes, muchas gracias por vuestra atención. Espero que les sirva la clase realizada. Ahorita les paso el PPT. Gracias a todos, bendiciones y nos vemos a la otra semana. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también, jóvenes.